Antes que nada quería decir que estoy muy agradecido de poder tener este espacio con personas que quizá hemos hablado de esto en un bar o no sé qué, por teléfono y que nos hemos hecho miles de preguntas y que empecemos o que en Barcelona empiecen a haber espacios para hablar de la salud trans desde otras perspectivas. Para mí es muy importante y yo personalmente necesito estos espacios. Bueno, yo entré en la unidad de trastornos de identidad de género con 14 años, me hicieron un diagnóstico con 19. Entonces me pasé 5 años de psiquiatría infantil, psiquiatría juvenil y bueno, la madre del combo de la psiquiatría. Me pasó una cosa un poco extraña, creo que está vinculada con que mientras yo estaba haciendo este seguimiento psiquiátrico, en mi entorno había personas trans que se estaban hormonando, que se estaban haciendo preguntas, personas como Eric, y que me resonaban y no sé por qué razón. Después de mucho luchar, cuando llegué al endocrino y me dieron la receta de la testosterona, tardé 1 año y medio en ir a buscar la caja, porque tenía pánico. O sea, tuve pánico terrible a cambiar, a dejar de ser yo, a estarme equivocando, a, yo qué sé, y si no soy transexual, y si se me ha ido la olla, y si, yo qué sé, y lo pasé muy mal. Peor lo pasé cuando me daba cuenta que cuando yo lo había intentado explicar alguna vez a mis médicos, me decían que era la primera persona en pasar por allí que sentía ese pánico. Claro, esto te hace sentir peor, ¿no? Luego he ido aprendiendo que todas las personas que conozco han sentido pánico. O sea, es normal, lo que pasa es que es un tabú y no se puede hablar de ello. Solo empecé a hormonarme cuando personas de mi entorno, en este caso Eric, empezó a plantearse un tratamiento intermitente. O sea, a mí me daba pánico un tratamiento crónico, creo que eso le ha pasado a mucha gente, y solo empecé cuando vi que había gente que lo dejaba. Puede sonar un poco extraño, pero me tranquilizaba pensar que se podía dejar. No lo sabíamos, ni siquiera lo sabemos hoy, pero bueno, ese fue el momento en el que yo empecé y además empecé con toda la voluntad de dejarlo al cabo de 1 año. Así está. Entonces, este tratamiento intermitente ha durado años, pues igual 5 años en los que me he hormonado uno, he parado otro, luego me he vuelto a hormonar, luego sin ningún criterio y al final ahora llevo aproximadamente 2 años haciéndolo de un cierto modo, siempre con dosis mucho más bajas de las que me han recomendado. Este proceso se ha producido con muchísimos enfrentamientos con los endocrinos del clínico, y no solo ellos, sino alguna vez que he pedido hora pues, a mi médica de cabecera que me dé hora con el endocrino que me toca en el hospital o incluso en la privada, y siempre he tenido enfrentamientos. Y todos los enfrentamientos están basados en una misma pregunta, y es cuáles son las consecuencias para mi cuerpo de tomar testosterona. La primera vez que lo pregunté me quitaron la receta y me dijeron que me volverían a derivar a un psiquiatra porque esta pregunta era propia de alguien que no era un hombre. Y luego estas inquietudes han seguido y bueno, pues han ido a las preguntas de ¿hay algún riesgo para mis ovarios? ¿Hay algún riesgo a largo plazo? ¿Hay algún riesgo para mis huesos? Y todas las consultas han acabado mal. Es decir, bueno, pues si tú haces lo que te da la gana, no me pidas consejo. Bueno, pues si tú vienes aquí solo a cuestionarnos, no hace falta que... Bueno, pues sí. A pesar de todo, cuando un día se lo comentaba a Rosa, me decía, ¿por qué vas al endocrino? Buena pregunta. Bueno, simplemente iba porque no tenía ningún otro sitio donde ir y pensaba, bueno, dentro de todo me llevaré la analítica a mi casa y leeré los asteriscos. Pero bueno, las inquietudes siguen ahí y hay momentos de mucha soledad, en el sentido de, bueno, para mí es un miedo muy terrible el hecho de no saber lo que nos pasará. O sea, de no conocer a nadie trans que lleve más de 30 años o más de 20 años con testosterona. Una inquietud realmente de que esto de que no nos quitamos los ovarios, que nos reímos mucho, a mí me inquieta. O sea, no tengo ni idea de realmente hasta dónde llega, hasta dónde no, y cuando he ido a preguntar a la gente que se supone que es la máxima experiencia en esto, el máximo saber, ha sido muy violento. Entonces, bueno, también quería decir que creo que es muy peligroso y que en el fondo es un cierto tipo de manipulación que se produce en la UTI, que es hacernos sentir a todos como si fuéramos el primero que hace esa pregunta. En el fondo funciona muy bien porque, claro, como pues no hablas con nadie. Por eso creo que este tipo de espacios en los que se rompen esos silencios, en los que yo igual digo me da pánico, y alguien que ha estado ahora mismo en la UTI, que no tiene contacto con mucha gente trans y que siente ese pánico, piensa que es el único, simplemente que otros lo digan le puede ayudar. A mí me ha ayudado a oírlo de otras personas. Bueno, muchas inquietudes, no solo acerca de eso, también las cuestiones más reproductivas, que son un auténtico tabú en espacios como la UTI. Y yo creo que es muy importante que los médicos dejen de lado su ética personal. Es decir, que hay muchas conversaciones en estas consultas cuando uno pregunta, ¿pero hay algún riesgo para mi cuerpo? Me han dicho, bueno, para tu cuerpo no, pero para tu cabeza sí. Bueno, claro, pues que yo no voy a ver a un cura, voy a ver a un médico para que me hables de mi sangre, como máximo, de mis análisis, de mi futuro.
a nivel de salud y que es muy muy complicado que una persona asuma que te está leyendo desde una determinada perspectiva, a veces machista, a veces con unas expectativas y unos estereotipos muy marcados. Cuando antes estaba escuchando a Rosa insistir tanto en es que no tenemos respuestas, yo no paraba de pensar, bueno, yo no lo sé esto, yo creo que nosotros tenemos un saber que tenemos que compartir, que está basado en nuestra experiencia. Puede ser que los compañeros nos digan que no tienen respuesta, que no lo saben, pero que bueno, que en todo caso que te quites los sabores. No, sí tenemos un saber que está basado en una intuición que todos los que estamos aquí hemos sentido en algún momento, que es, yo creo que esto no es bueno para mi cuerpo, es decir, no estoy seguro de que esa intuición, para mí es mucho más válida que nada, está basada en gente que ha dejado el tratamiento porque se sentía mal, gente que ha empezado a tener una duda muy fuerte sobre qué pasaría con su cuerpo más tarde. Y yo creo que ese saber que muchas veces sentimos que está basado en un caso de cada mil, que es mi experiencia, no tiene por qué ser la de los demás, ese saber es muy importante. Y creo que lo tenemos que colectivizar en el sentido de que todos estamos, por ejemplo, una cosa tan absurda como la sequedad, ¿no? Que tú dices, es que yo siento esto. Y cuando hablas con un médico, uy, no sabemos nada, esto no le pasa a nadie. Joder, no, sí le pasa. Y entonces, como mínimo, ya lo sabemos. Y cuando alguien empieza a sentir sequedad, no sabrá nada, simplemente sabrá que puede ser. Es decir, existen algunas respuestas que están basadas en los golpes que nos hemos dado algunos, pero que no sean en vano. Es decir, que creo que aparte de espacios como Transit, que son fundamentales, las personas tenemos que hablar más de nuestra salud, del cuidado de nuestro cuerpo y de una inquietud que tiene que ver con la autoestima también. Es decir, que hay unas ciertas dinámicas muy autodestructivas de me hormono a lo bestia durante un determinado tiempo, a ver qué pasa, y sabemos que en el fondo, joder, siempre hablamos de esta persona trans australiana que fue al médico y dijo, me quiero hormonar, y el médico le dijo, pero usted sabe que esto puede acortar su vida. Dijo, pues no lo sabía, pues ya no me quiero hormonar. Pues, oye, esto es una cuestión importante, es decir, que hay mucha gente que si se lo planteara o se le dijera lo que puede o no pasarle, quizá tomaría las decisiones, pero solo nos dicen que es lo mejor para nuestro cuerpo, que tenemos que cambiar totalmente. Bueno, es que la semana pasada fue el endocrino, ya he tomado la decisión de seguir esa corriente, y fue al final dije, bueno, les voy a dar la razón en todo lo que me digan. Y simplemente fue una conversación muy breve, pero ¿tú estás bien? Sí. ¿Tienes la regla? Sí. Vale, pues entonces te subimos la dosis hasta que no te vaya, ¿vale? Bueno, pero ¿por qué la suben? No, porque hay que subirla. Bueno. Pero ya no entré, pero ¿por qué? ¿Usted está segura? No sé qué, yo tengo dudas, ¿no? Porque para que se enfade conmigo no, pero básicamente no voy a subir la dosis, es absurdo. Por máximo, cogeré más cajas y las repartiré, que es lo que llevamos haciendo mucho tiempo. No sé si funciona, quizás es un crimen, es un delito, pero bueno, no sé, ahí quedo.